Historias de Fe presenta la vida de Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima fue una santa mística que llevó una vida de grandes penitencias por amor a Dios y a los demás. Todo su ser respiraba caridad y deseo de ayudar al prójimo por medio de sus oraciones, sufrimientos y colaboración personal. Su amor a Jesús fue inmenso, al igual que su amor a la Virgen María. Su santa predilecta fue Santa Catalina de Siena, que sería su modelo a seguir y a quien llamaba madre. Primero terciaria franciscana y después terciaria dominica, buscaba siempre la soledad para estar con Dios, no obstante, siempre desbordaba alegría y la expresaba cantando. Toda su vida fue una entrega y devoción a la Santísima Trinidad. Por todo lo que significó su vida, tuvo el privilegio de ser nombrada por la Iglesia Católica como la primera persona del Nuevo Mundo en ser reconocida como santa, en el año 1671. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Nació el 30 de abril de 1586 en la ciudad de Lima, en Perú, y fue la cuarta de al menos 12 hermanos. Su madre se llamaba María de Oliva y Herrera. Era una mujer muy religiosa descendiente de españoles nacida en la localidad de Huánuco. De buenos sentimientos, pero de carácter fuerte, quiso imponer sus opiniones a su hija, haciéndole sufrir mucho por no comprenderla. Sobre su padre, Gaspar Flores, al parecer nació en la provincia de Cáceres en España en 1525, aunque vivió muchos años en Puerto Rico. En Lima pertenecía a los soldados de la corona española y se desempeñaba como arcabucero del virrey. Rosa fue bautizada el 25 de mayo de ese año en la iglesia de San Sebastián, en la pila bautismal que todavía se conserva. Era el domingo de Pentecostés y le pusieron por nombre Isabel por su abuela, pero a los 3 meses, una sirvienta de la familia le descubrió el rostro a la niña y al verla tan bella como una rosa, así la llamaría, y en adelante casi nadie la llamaba por su nombre verdadero. En 1596, la familia se mudaría al poblado de Quibes, a unos 60 kilómetros de Lima, donde su padre estuvo de administrador en unas minas. Allí vivieron durante 4 años. Durante esa estancia muere una de las hermanas de Rosa, a quien ella consideraba su maestra en las cosas espirituales. En esa misma localidad, en 1597, Rosa haría su confirmación aprovechando la visita del arzobispo de Lima y futuro santo, Toribio Alfonso de Mogrovejo. Estando en Quibes, empezó a mortificar su cuerpo echándose agua fría en el mismo, que le conllevaría a sufrir de reumatismo. Intentando aliviarle los dolores con unos vendajes, estos no hicieron sino causarle más problemas de salud, pues se le generaron unas ampollas enormes y dolorosas en las extremidades, pero ella las soportaba con valor y se consolaba orando a Dios. Cuando tenía casi 15 años, Rosa y su familia dejaron Quibes y regresaron a Lima para ocupar la antigua casa del barrio de San Sebastián. A pesar de los esfuerzos empeñados por su padre, la situación económica de los Flores no era buena. Eso obligó a Rosa a socorrer las necesidades de la familia y a dedicarse a las labores de costura, que había aprendido de su madre y su abuela. Bajo esas condiciones precarias, también veía a su alrededor otra pobreza aún más humillante, la del pueblo indígena. Su sirvienta, quien era india, la ayudó a tomar conciencia sobre la situación de ellos y los maltratos que recibían por parte de los hidalgos españoles. Sus ratos libres los ocupaba en la oración y en la lectura de obras espirituales que consultó hasta el final de su existencia. Rosa solo buscaba modelos de vida consagrada a la fe, y halló en Santa Catalina de Siena un ejemplo digno de imitación. Aunque ya desde muy niña Rosa había manifestado anhelos de alcanzar a Cristo, este fue el momento en el que su vocación por la santidad se le fue definiendo de manera muy clara. La limeña, motivada por la vida de Catalina, decidió pertenecer a la Tercera Orden de Santo Domingo. Esta forma de vocación no la privaba de su condición de laica, a pesar de las reglas que debía acatar y del hábito negro y blanco que debía vestir.
Las terciarias dominicas no habitaban en conventos o monasterios. Vivían en sus propias casas en compañía de sus familias, pero se sometían a una regla en la que rezar y apoyar al prójimo a través de la caridad era su principal ocupación. En otras palabras, buscaban alcanzar en la vida cotidiana la perfección cristiana. Con 20 años, Rosa finalmente hace la solicitud del hábito de terciaria a la orden de predicadores. Los frailes de esa congregación no tuvieron que debatir mucho para su admisión. La sencillez y bondad de la joven, además de la entrega legítima que mostraba hacia el Evangelio, convencieron rápidamente a los monjes y aceptaron rápidamente su pedido. La santa, ya con el hábito de terciaria, decidió llamarse Rosa de Santa María. El camino espiritual que sigue Rosa, además de la libre renuncia a los bienes del mundo, fue una serie de negaciones, privaciones y mortificaciones. A esta vía de piedad imprescindible se denomina ascetismo, el paso previo para el misticismo. La santa adoptó una multitud de penitencias que iban desde la negación de pequeños gustos, hasta la aplicación de durísimos rigores como la autoflagelación, o atarse en la cintura un cilicio que le producía permanente incomodidad. Para poder llevar a cabo ese proyecto en privacidad, con la ayuda de uno de sus hermanos, construyó una ermita de adobes en la huerta de su casa, la misma que a pesar de los siglos y varios terremotos, aún hoy se mantiene de pie. A partir de entonces solo saldría para visitar el templo de Nuestra Señora del Rosario, y atender las necesidades espirituales de los indígenas y los esclavos africanos de la ciudad. Pero también atendía a muchos enfermos e indigentes, niños y ancianos, hombres y mujeres, que se acercaban buscando ayuda y atención, creando una especie de enfermería en su casa. Se cuenta que además de ocuparse de la salud corporal de sus pacientes, los persuadía y alentaba a vivir las virtudes cristianas. Rosa se permitía dormir solo 2 horas al día, de tal forma que pudiera dedicar más tiempo a la oración. Al principio, en su celda dormía en el suelo, a pesar de tener cama. Luego cambió esa cama por una barbacoa de troncos atados con trozos de tejas filudas, que ocultaba con una frazada. Ceñía a su cabeza una corona de espinas punzantes, la que cubría con un velo. Además, a menudo se clavaba sus cabellos a la pared para no quedarse dormida en las oraciones. También practicaba ayunos sumamente rigurosos. Las acciones de Rosa eran extremas, pero tenían un propósito: acercarse a Dios, estar permanentemente comunicada con Él, y vincularse con lo divino a través de la continua oración. Las agresiones hacia su propia humanidad, las hacía con la intención de sufrir tanto como le fuera posible por la salvación del alma de los demás pecadores. El misticismo de la santa supuso la oración mental, que consistía en recitar con conciencia y con verdadero sentido el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y el Gloria al Padre, de forma permanente. Lo hacía sentada, de pie o arrodillada, y también caminando y trabajando en sus tareas cotidianas. En 1615, cuando la escuadra del corsario holandés George Spilbergen amenazó con capturar la capital del virreinato, se esparció el rumor de que éste y su gente, que profesaban el calvinismo, irían a destruir los templos y a profanar la Eucaristía. Al oír Rosa de tan terrible amenaza, se dirigió a la iglesia de Santo Domingo, y como una nueva Santa Clara de Asís, se recogió las mangas hasta los codos, recortó parte de sus hábitos y subió al altar para proteger al Santísimo con su propio cuerpo. Se cuenta que la limeña dijo de forma muy enérgica que iría a subir al altar mayor, y que allí expondría su cuerpo como escudo para recibir todos los golpes que fueran necesarios hasta que cayese muerta. A partir de allí, la sociedad limeña la percibía como un ser humano de heroísmo excepcional, que vivía intensamente ligada a Dios. Dada su consideración de persona especial, tuvo varias seguidoras, muchas de ellas se destacaron en su buen hacer. No obstante, algunas otras, viendo la notoriedad que Santa Rosa estaba adquiriendo, trataron de imitarla, pues participaban de una cultura religiosa semejante. Pero algún tiempo después, la Inquisición les detectó falsas manifestaciones de santidad y fueron sancionadas.
Esto originaría que la misma santa fuera examinada en vida por los inquisidores, pero estos no hallaron en Rosa ninguna forma de impureza o error en materia de fe. La terciaria fue estudiada profundamente por hombres doctos y de grandes conocimientos sobre la doctrina del catolicismo, como Fray Juan de Lorenzana, catedrático de Teología de la Universidad de San Marcos, y prior y vicario general de la Orden Dominicana en el Perú. Santa Rosa pasó los últimos días de su vida en casa del contador Gonzalo de la Maza, un importante funcionario español. A instancias de su esposa, doña María de Uzátegui, Rosa había sido invitada a residir con ellos. La santa se ocupó de la formación católica de las hijas del poderoso burócrata, llamadas Micaela y Andrea. Pero no descuidaba sus tareas de asistir, curar y confortar a los esclavos enfermos. Entre Rosa y la familia Maza Uzátegui se cimentó un gran afecto, al grado que llegó a tratar de padre a don Gonzalo. Pronto, gracias a la presencia de la santa, el hogar del ilustre administrador se convertiría en el centro de las conversaciones espirituales de la capital. De ellas participó el doctor Juan del Castillo, médico y profesor de la Universidad de San Marcos, ligado también a la Inquisición, y quien detectó la autenticidad del misticismo de Rosa. Acercándose al final de sus días, la santa sintió un fuerte llamado interior. Cristo la invitaba a convertirse en su esposa. El domingo de Ramos de 1617, en el templo de Santo Domingo, Rosa se quedó sin recibir las palmas que se repartían entre los feligreses y creyó advertir en ello una señal del disgusto de Dios. Muy preocupada, se dirigió hacia la imagen de la Virgen con el niño. Notó en su interior la complaciente sonrisa maternal de María y escuchó del pequeño Jesús las siguientes palabras: «Rosa de mi corazón, sé mi esposa». Gustosa y rebosante de felicidad con el pedido, mandó confeccionar una sortija de plata con un corazón en cuyo centro se escribió el nombre de Jesús. Una vez labrado el anillo, pidió al sacristán de Santo Domingo que lo colocase en el sagrario hasta el día del místico desposorio, que se celebró el 26 de marzo, Viernes Santo del mencionado año. Con gran discreción, durante la segunda misa, el padre Fray Alonso Velázquez colocó el aro en el dedo de Rosa. En los 3 últimos años de vida había sentido grandes malestares. De acuerdo con los síntomas, se trataría de una tuberculosis pulmonar. Cuentan que tenía una afección a los pulmones y que continuamente escupía sangre. 23 días antes de su muerte, a la medianoche, en la habitación que ocupaba en el hogar de los Maza, le escucharon quejarse de terribles dolores y altísimas fiebres. Doña María de Uzátegui y sus hijas la encontraron temblando y empapada en sudores. La esposa del contador la condujo a su lecho y comenzó una agonía que duraría casi un mes. No tardaron en acudir los médicos, pero estos no pudieron hallar el remedio ni alivio para su sufrimiento. En medio de sus tribulaciones, Rosa decía sentir como que un hacha de fuego le traspasaba desde la cabeza hasta los pies. Sus allegados acudieron a visitarle y a pedirle su bendición. Acercándose a la hora final, le rogó a su amiga y discípula Luisa de Santa María que al compás de una vihuela interpretase un cántico espiritual. Y tal como lo había dicho, expiró en el día profetizado, el 24 de agosto de 1617. Además de su muerte, Santa Rosa predijo la fundación del convento de Santa Catalina, el primero de monjas dominicas en la capital. Las exequias de mayor esplendor y recuerdo en la historia de la Lima virreinal fueron las de Santa Rosa de Lima. Al amanecer del día siguiente de su muerte, la casa del contador Gonzalo de la Maza fue invadida por una multitud de personas de todas las condiciones sociales. El entonces virrey dispuso inmediatamente la presencia de su guardia para evitar cualquier alteración. Los jueces del proceso mencionaron que acudieron a despedirse de la santa los vecinos principales de la capital, y también los pobres, como si se tratara del deceso de un rey. El sepelio de Rosa captó la atención de muchas personas influyentes y respetables de la capital. Durante las honras fúnebres el entonces arzobispo de Lima Bartolomé de Lobo Guerrero, arrodillado, besó la mano de la santa,
y lo mismo hicieron los magistrados de la Real Audiencia. Fue tal el impacto que causó la desaparición de Rosa, que los limeños luego de varias décadas, siguieron transmitiendo de generación en generación el relato de este suceso memorable. El convento de Santa Catalina de Lima se fundó a los 7 años de la muerte de Santa Rosa, el 10 de febrero de 1624. Su madre, siendo ya viuda, ingresó en él en 1629 y llevó al convento, entre otros recuerdos, un retrato de Rosa que aún hoy se conserva. Rosa de Santa María fue beatificada el 12 de marzo de 1668 por el Papa Clemente IX, y 2 años después fue nombrada patrona de América, las Filipinas y las Indias Orientales. Un año antes, en 1669, el cabildo de su querida Lima la eligió por protectora, así como del Perú. El Papa Clemente X la declaró santa el 12 de abril de 1671. La Iglesia Católica la venera el día 30 de agosto. Si esta historia ha sido de tu agrado y deseas conocer la vida de otros santos, te invitamos a ver la maravillosa vida y obra de San Juan de Dios. Si te ha gustado este video, te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar haciendo esta obra evangelizadora. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.